Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy continuamos con el arte romano, tercera parte ya, parece que fue ayer cuando empezamos. Hoy vamos a hablar en concreto de la escultura. Terminamos en los dos vídeos anteriores la arquitectura y ahora empezaremos con la escultura romana, sobre todo con el retrato, de los cuales los romanos van a ser unos especialistas. Así que sin más, espero que os resulte entretenido el vídeo y os guste. Vamos a por ello. Bien, empezamos con este pequeño esquema, del cual nos habla de las distintas etapas de la escultura romana. Partimos del retrato. El retrato, justo como decía hace unos segundos, es fundamental dentro de la escultura. Sobre todo un retrato hecho a partir de las máscaras funerarias. En aquella época pues estaba de moda cuando moría alguien importante, un patricio, un miembro del Senado, cubrirle la cara para hacerle una máscara funeraria de su rostro. Está muy influenciado sobre todo por todo lo relativo a la religión romana. Ya sabéis que se lleva el culto a los antepasados, el culto a los ancestros. Bien, tiene una clara influencia etrusca, que como ya os comenté, tiene una importante cultura relativa al mundo de los difuntos, y una clara también influencia griega, sobre todo de la época helenística, la cual se va a poner de moda la representación de retratos de hombres ilustres, como por ejemplo Alejandro Magno. Se exhiben de una manera muy idealizada estos bustos con el objetivo de ponerles como modelos de ciudadanos. Así que se va a tender hacia un retrato cada vez más idealizado, aunque podemos observar dos claras fases. Una etapa durante la República Romana, en la cual es un retrato realista, se representan los rasgos del susodicho de una manera real, con sus imperfecciones físicas, y un retrato en el Imperio, la etapa imperial, en la cual es totalmente idealizado. Bien. Vamos a ver qué tipos de retrato tenemos. Pues puede ser retrato privado o público. Retrato privado encaminado sobre todo al culto familiar de los antepasados. Y el retrato público encaminado a ser expuesto en lugares de la ciudad, a modo de recuerdo, admiración, etcétera, como un monumento. Puede ser simplemente la cabeza, el busto, una estatua, y dentro de las estatuas también pueden ser estatuas ecuestres, con el objetivo de darle incluso una mayor enjundia, un mayor poder al representado como un general. Tenemos que hay una evolución según la etapa histórica en la cual se encuentre Roma, y este puede ser realista si se produce en la República. Y en el Alto Imperio tendríamos una influencia helénica, es decir, idealizada. A finales del Imperio, de la etapa del Alto Imperio, de nuevo se vuelve al realismo. Y ya, por último, en el Bajo Imperio, ya cuando le quedan 2 telediarios al Imperio Romano, se vuelve hierática la escultura, no realista, por lo tanto, y sobre todo se busca el colosalismo, como podemos ver en la cabeza de la estatua que aparece representada, que es la del emperador Constantino, si no me falla la memoria. Bien, pues vamos a ver un poquito las características generales, aunque ya lo hemos mencionado en general. Procede de la tradición griega y etrusca.
este tipo de representación escultórica. Y lo más importante de la civilización romana va a ser el retrato y el relieve conmemorativo. Está muy influenciado por la escultura religiosa, obviamente, y también por la escultura popular. Se parte, la escultura romana es claramente realista, aunque depende también de la etapa histórica, como hemos visto, en la cual nos situemos. Frente a la griega siempre va a estar muy idealizada. Los materiales que podemos encontrar son el mármol y el bronce principalmente, aunque existen también otros como el marfil, la madera, el vidrio. El tema es el hombre como modelo de ciudadano, siempre. Y se va a desarrollar sobre todo la técnica del retrato y las esculturas. ¿Con qué objeto? Para exaltar la figura de un personaje histórico. Como por ejemplo es el caso de Julio César o de los distintos emperadores. Recordar que Julio César no fue emperador, fue dictador perpetuo, aunque duró poquito, pero no fue emperador. Bien, así que la función del artista es poner su habilidad al servicio del poder, al servicio de los órganos del Estado. Por lo tanto, tiene una finalidad de ensalzamiento de la figura del cliente, del personaje público al que representa, vamos. Función, pues entonces en ese sentido será mostrar, sustentar poder, y todo ese poder siempre a favor de la grandeza de Roma. Bueno, continuando con esta disertación, podríamos decir que dentro de la escultura romana tenemos dos géneros: el relieve histórico narrativo. Ya nos lo encontramos esto en la columna de Trajano, ¿no? Dijimos que servía para relatar las campañas del emperador Trajano en la Dacia. Y el retrato. La finalidad claramente es pública, es dar a conocer las hazañas, los eventos, los héroes, los generales, las grandes personalidades que han estado al servicio de Roma. Incluso, obviamente, tiene una finalidad propagandística. Dar testimonio sería su objetivo. A finales de la República surge el retrato honorífico, el cual, pues como el propio nombre indica, busca dar o servir de recuerdo de aquellos personajes que han servido al Estado romano. Bien, vamos a ir a continuación analizando las distintas influencias con las que cuenta el arte romano. Empezaríamos por la tradición etrusco-itálica, influencia etrusca. Bien, dentro del arte etrusco es muy, pero que muy importante los retratos de difuntos, que puede aparecer de una manera individual o en pareja, en una actitud como si estuviesen vivos. El objetivo de los etruscos es representar con exactitud los rasgos del fallecido, del finado. Los griegos, en cambio, es una manera mucho más épica de representar a los personajes, ¿no? en los retratos. Así que se va a llevar, sobre todo en la etapa helenística, la representación de grandes ciudadanos de una manera totalmente idealizada, tendiendo así pues a la perfección física, a una representación de una enorme rectitud moral. El objetivo es ejemplarizante, que sirvan pues de muestra, ¿no? De ejemplo de lo mejor de la nación griega, de la polis, el mejor ejemplo del ciudadano. Bien, la escultura romana, a pesar de también tener el género del relieve narrativo histórico, es fundamentalmente retratista, tiende hacia el retrato. Sobre todo gracias a la enorme importancia que le dan la cultura romana al culto de los fallecidos, al culto de los muertos, al respeto de las imagines maiorum, de las imágenes de los antepasados.
Se tiende, por lo tanto, a un importante realismo en la etapa de la República, sin idealización, y ya yendo hacia el Imperio, debido a la influencia griega sobre todo, se tiende claramente a la idealización. Bien, los retratos se solían pintar con el objetivo de dar mayor a un realismo y buscar sobre todo darle una tendencia o una impresión de estar vivas. Bueno, aquí tenemos por ejemplo el retrato de Calígula. Calígula, que fue un emperador atroz, horrible, un psicópata. Daría para hablar de él horas y horas en estudios de psicopatía. Yo, sinceramente, en mi humilde opinión, creo que los retratos han ganado mucho sin esa policromía. Pero bueno, para gustos los colores. Los bustos, por ejemplo, a la hora de hacer los ojos, van a tender a utilizar distintas piedras polícromas. Bien. Los retratos del emperador y en las esculturas hechas a los emperadores, como los emperadores eran considerados en la antigua Roma como antiguos dioses, ¿no? Estaban divinizados, se tiende a una representación pues que no es natural, obviamente, está totalmente idealizada. ¿Por qué? Pues porque se está representando a lo que para los romanos se entendía como un dios. Las características del retrato romano, continuamos. Tenemos que va a variar entre el realismo y entre la idealización, dependiendo de la etapa que estamos viendo. Y bueno, pues a mí me gusta sinceramente más la etapa republicana, donde se puede ver pues, a los personajes los rasgos de la edad, los defectos físicos, las huellas del tiempo que deja en la persona, ¿no? Ups, perdonad, que se me va el dedo. Así que bueno, para resumir, aquí tendríamos el esquema que ya os he puesto anteriormente, para que sirva a modo de repaso de lo que viene siendo el retrato. En cuanto a los relieves, bueno, pues el objetivo de los relieves ya lo hemos mencionado, pero bueno, para repasar sería fundamentalmente contarnos una historia, narrarnos una historia de un acontecimiento histórico importante. Puede ser una campaña militar, un hecho histórico puntual, incluso un hecho mitológico, la fundación de Roma por Rómulo y Remo. ¿Vale? Tiene una enorme influencia griega, como casi todo, y bueno, tenemos que va a estar muy de moda, sobre todo gracias a la influencia de los griegos. Tenemos que esto aparece también en las columnas, por ejemplo, de Tito Vespasiano, en la columna de Tito. El arco de Tito, perdonad, no la columna, el arco de Tito, que se encuentra en Roma, el cual cuenta cómo fueron las campañas contra los judíos, contra las tribus judías. Tiene una enorme influencia este relieve, sobre todo procede artísticamente hablando, de Oriente, de Egipto, Mesopotamia, de Persia. Recordar que cuando estuvimos analizando el arte egipcio y el arte mesopotámico ya aparecían relieves. Luego, Roma también se verá influenciado en este sentido por los griegos, por supuesto. En los templos griegos muchas veces aparecen relieves contando historias mitológicas y van a servir para conmemorar hechos y sobre todo para ensalzar las gestas romanas, las hazañas de las tropas romanas, de las legiones y de los generales romanos. En estos relieves de carácter narrativo histórico se busca los efectos pictóricos, como por ejemplo la perspectiva, incluso. Las composiciones del relieve solían estar muy recargadas, ya que se concentran muchos personajes y muchas acciones a la vez. Parece que cobran vida, ¿no? Y bueno, pues se tiende hacia una representación muy pictoresca, como si estuviese precisamente con vida, ¿no? La composición.
También tenemos que aparece relieve histórico narrativo incluso en sarcófagos, en columnas, como la columna de Trajano, y en el Arabakis, en el altar. Siempre con un fin propagandístico, no solo ornamental, sino propagandístico y al servicio del Estado romano, siempre. Así que el relieve histórico narrativo va a vivir su máximo esplendor, sobre todo en época imperial, del Imperio Romano, en la cual se construyen sobre todo monumentos, y es una manera de, como estamos diciendo, ensalzar siempre a Roma. Todo esto se entiende en la escultura romana, si os fijáis, está muy influenciada por el miedo a la muerte y un poquito por el ego de todo ser humano. Así que todo esto se entiende gracias a la mentalidad romana. La muerte pues les asustaba, sobre todo el hecho de desaparecer y que se borrase las grandes hazañas que habían conseguido estos personajes. Así que se va a tender siempre a esa monumentalidad, a esa manera de narrar los acontecimientos, porque si de ti seguía hablando la historia, era una manera de hacerte inmortal. Sobre todo también se va a utilizar, aparte de este miedo a lo desconocido, representado por la muerte, al deseo de fortalecer al Estado romano, de narrar las hazañas, la cual puede servir para ejemplarizar el carácter romano, la romanidad, a las nuevas generaciones. Bien, continuando con el relevo histórico narrativo, se va a introducir claros elementos paisajísticos, una importante profundidad espacial, con estas características pictóricas que le hemos dicho. Empiezan a utilizar efectos de volumen, de movimiento, juegan con los planos y asimismo van a influenciar de una manera tremenda al relieve renacentista, el cual se dará sobre todo en la época del Renacimiento durante el 480 y el 580. Viendo obras ya más concretas, pues habría que destacar el Augusto de Prima Porta. El Augusto de Prima Porta, al ir descalzo, si os fijáis, esta estatua muestra que Augusto ya está muerto, ya está divinizado, es decir, ya ha pasado a ser un dios. Augusto aquí se presenta como un general, un jefe del ejército, a pesar de que Augusto nunca fue un buen general. De hecho, si no hubiese contado con el apoyo de su lugarteniente Agripa, Augusto pues se hubiese comido, vamos, los mocos, porque no hubiese conseguido todo lo que consiguió en vida. Augusto era la mente, por así decirlo, era una persona muy inteligente, y Agripa era el brazo armado. El autor es anónimo de esta obra, es una copia hecha en mármol y se encuentra a día de hoy en los museos vaticanos, bien, en Roma. Vemos importantes relieves en la coraza, donde aparecen distintas alegorías del cielo, el sol, la tierra, los dioses Apolo y Diana y distintos enfrentamientos bélicos. Tiene el brazo derecho alzado a modo de saludo y supuestamente la mano izquierda ostentaba la vara de mando. Lo que pasa que a día de hoy pues no se encuentra. Bien, es una representación del emperador, el primer emperador Augusto, muy idealizada, huelga decirlo. Era polícroma, pero a día de hoy pues ya sabéis que no ha quedado nada de esos colores. Y bueno, aparece, fijaos, al lado tirándole de la toga, un cupido, un cupido chiquitín, muy gracioso él, ¿vale? ¿Esto qué simboliza? Pues bueno, simbolizaría el origen divino de Augusto, el cual se decía que era descendiente de la diosa Venus.
Aquí tenemos la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, muy importante, hecha en bronce. Luego va a tener una influencia fundamental en otras obras del Renacimiento, como por ejemplo el condottiero Gatamelata. Ya lo veremos, calma, pero simplemente si queréis echarle un vistazo, poner condottiero Gatamelata, os va a impresionar la enorme influencia que tiene el arte romano en el Renacimiento. Aparece el caballo, pues justo en un momento de estar cabalgando, ¿no? Y supuestamente estarían las patas del caballo sobre el cuerpo de un bárbaro, que hoy, a día de hoy, pues no lo encontramos. Eh, Se ha perdido. El caballo está hecho bajo la técnica de cera perdida, recordarla, que ya lo vimos en clase. Y Marco Aurelio es el emperador filósofo, muy importante, pero aparte de ser filósofo también tuvo que hacer la guerra en las fronteras con Germania. De hecho, durante gran parte de su gobierno como emperador fue bajo la guerra. Aparece con una expresión bastante hierática, bastante seria, en contraste con la de su caballo, que está nervioso porque parece ser que se está enfrentando al enemigo. El objetivo es precisamente de mostrar a Marco Aurelio como un personaje que tiene la virtus romana, es decir, la capacidad de mantener la calma ante el peligro. Obviamente el fin es claramente propagandístico. Y bueno, vamos a terminar este vídeo con el Arapakis, el altar de la patria, una obra también muy 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 importante. Se encuentra a día de hoy en el Museo del Arapakis en Roma. La cronología es del siglo I a.C. y fue un altar al cual se ordenó construir para conmemorar pues la paz de Augusto, ¿no? La paz augustea. Sobre todo tras llevar a cabo una serie de campañas en Hispania y en la zona de la Galia, en las cuales las legiones romanas salieron victoriosas. El monumento, el altar, se eleva sobre un pedestal y consta de dos puertas de acceso. Si las puertas, como curiosidad, se encontraban cerradas, indicaban pues tiempos de paz, ¿vale? De que se estaba en la paz. Si se abrían, pues significaba que se hallaban en guerra. Bien, aparece con distintas decoraciones, por ejemplo, con una decoración vegetal muy influenciado por la cultura griega. Y bueno, es un claro ejemplo de propaganda del emperador Augusto. Las paredes están cubiertas de relieves que narran, altos relieves en este caso, que narran distintas escenas entre mitológicas y políticas. Bien, se va a inspirar sobre todo en el friso griego de las Panateneas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para aclarar un poco la parte que faltaba del arte romano. Es un tema largo, pero bueno, creo que con esto he sido capaz de resumirlo. Y cualquier duda, pues ya sabéis, para eso estoy y no dudéis en contactarme. Lo dicho, espero que os haya gustado y que os haya servido sobre todo para aprender. Y nada, como siempre os digo, ser buenos y ser felices. Hasta la próxima. Chao.